A resolver el problema 8 de las transparencias, que corresponde a la segunda sección del tema de diodos, la de rectificadores. La figura muestra un circuito para detectar la componente artificial de la luz en una habitación emitida por una bombilla de incandescencia y suponiendo que la luz emitida es proporcional a su potencia. Los operacionales están alimentados a menos 15, el sensor tiene esa característica, es un sensor resistivo, que es alfa partido H, donde H es la intensidad luminosa, en foot candles la unidad que venimos utilizando tradicionalmente para sensores de luz. Suponga que la intensidad luminosa natural es 9 foot candles, que la artificial tiene un valor medio de un foot candle, que V es 15 y que el diodo es ideal. Primero, determine el espectro de la señal luminosa compuesta por la parte natural y por la parte artificial. Vale, pues vamos allá. Para poder obtener el espectro de la señal luminosa, primero de todo vamos a hallar su expresión en el tiempo. H de t es igual a H natural más H artificial. De t. Vale, borro aquí. Bien, la H natural, como nos dicen su procedencia, es decir, es la luz del sol, y nos dicen su valor medio, pues directamente ese valor va a ser el de la componente natural. Es decir, es una continua, ¿vale? Por supuesto, la luz del sol varía durante el día, pero vamos a estudiarla en un momento concreto. Sabemos que tiene variaciones muy lentas, entonces nos vamos a centrar en ese valor. Luego, la componente artificial. La componente artificial hay que pensar en su origen para poder analizarla. Nos dicen que proviene de una bombilla de incandescencia. Las bombillas de incandescencia son las bombillas antiguas que había antes de la era de los LED. Ahora prácticamente todas las bombillas son LED. Pero esas bombillas tenían una particularidad, y es que por ellas circulaba una corriente que era proporcional a la de la red eléctrica. Es decir, la corriente que circulaba por una bombilla de esas características o la que circula es proporcional a la sinusoidal de la red eléctrica. Entonces su expresión será del estilo, corrijo aquí para ser coherente con el resto del problema, será del orden de, será proporcional al coseno de 2pi 50t, donde 50 es los 50 Hz de la red que conocemos, ¿vale? Así funcionaban ese tipo de bombillas. Bien, como nos dicen que la luminosidad que captamos es proporcional a la potencia, está claro que entonces que h de t será proporcional a i cuadrado de t, porque sabemos que la potencia, suponiendo que la bombilla es una resistencia lineal, la potencia en ella es i cuadrado por r, ¿vale? Entonces, h de t, la componente artificial que captemos, la componente artificial será proporcional a esa intensidad al cuadrado y, por tanto, proporcional al cuadrado del coseno de 50 Hz de frecuencia. A su vez, si recordamos esta relación de bachiller, la relación entre el coseno cuadrado y el ángulo doble era esta de aquí, 1 más coseno de 2 por la frecuencia de ese coseno, dividido por 2. Vale, pues volviendo al enunciado del problema, como nos dicen que el valor medio de la componente artificial de luz es un foot candle, ¿cómo va a quedar esa componente artificial? ¿Cuál va a ser su expresión en el tiempo? Pues nos dicen que tiene un valor medio de un foot candle, esto es dato del problema, y ahora aquí va a haber una sinusoidal de frecuencia el doble que los 50 Hz de la red eléctrica. ¿Pero qué amplitud? Bueno, si nos fijamos en esta expresión de aquí, el valor medio y la componente sinusoidal tienen la misma amplitud. Entonces, como la h de t es proporcional a ello, de esa manera sabemos que la amplitud del coseno, si la amplitud del valor medio es 1, la amplitud de la sinusoidal de 100 Hz tiene que ser también 1. ¿De acuerdo?
Vale, pues teniendo estas dos expresiones y introduciéndolas en la expresión de la luz total, nos va a quedar que la intensidad lumínica captada por nuestro sensor será 10 Fc, porque hemos sumado los dos valores medios, más la componente sinusoidal de frecuencia 100T y de amplitud 1, ¿vale? Bien, pues gracias a esto ya podemos pintar el espectro de nuestra señal. Ponemos aquí omega, aquí ponemos 0, que es la frecuencia de la continua, ponemos aquí una amplitud de 10 Fc y a 100 hercios ponemos un foot candle, ¿vale? Bueno, fijaos que me he equivocado aquí porque he puesto 100 hercios y estas unidades son omega, pues simplemente ponemos aquí F y ya todo está correcto y todo bien, ¿vale? Vamos al siguiente apartado que nos dice dibujar el diagrama de bloques del circuito, explique la función de cada etapa y calcule unos valores de RC adecuados para un rizado de 0,1 voltios. Vale, pues vamos a borrar esta parte que acabamos de hacer y en vez de hacerla así vamos a abrir el archivo en blanco y vamos a analizar lo que nos piden, que es escribir el diagrama de bloques del circuito y hallar qué función desempeña cada etapa. Vale, entonces, si os fijáis, aquí tenemos una fuente fija que es de menos 15 y aquí tenemos el sensor. El sensor, recordad que su expresión es alfa partido h. Bien, entonces, aquí tenemos esta resistencia de 470 ohmios que hace que el operacional esté realimentado negativamente y por tanto se cumplen las reglas de oro del operacional y aquí tengo 0 voltios. Vale, pues ¿qué sucede aquí? Si os fijáis, ¿cuál es la corriente que pasa por este sensor? La corriente que pasa por el sensor I de RH, aplicando la ley de Ohm, es menos 15 menos 0 partido R de H. La R de H, como vale alfa partido H, pues resulta que al final la expresión nuestra será menos 15 por H partido por alfa. Con lo cual, fijaos, este sensor, la corriente que pasa por este sensor, por cómo está colocado, hace que al final la corriente sea proporcional a H. Recordad que en general en esta asignatura nos interesa o nos viene bien que las tensiones que obtengamos al final y mandemos al microcontrolador o Arduino o lo que sea, sea cual sea el dispositivo que al final haga esa lectura, nos interesa que las tensiones sean proporcionales a la magnitud física. Pues eso lo hemos logrado gracias a esta corriente porque, claro, ahora esta tensión de aquí, V1, ¿qué vale? Esa V1, pues como la corriente, tal y como la hemos calculado, IRH, la hemos calculado en esta dirección, ¿cuánto valdrá V1? Pues V1 será menos IR de H por, bueno, vamos a pasarlo acá, si queréis, por 0,47. Y por tanto esto queda 15H por 0,47 partido por alfa. ¿Vale? Y si me permitís, voy a mirar lo que vale numéricamente para el que lo tengamos ya ahí listo. Entonces eso da 0,705 por H. Vale, pues ¿qué función desempeña esta primera etapa? Pues esta primera etapa es un conversor de corriente a tensión, el típico que usamos cuando tenemos un sensor resistivo, porque recordad, nuestros dispositivos, Arduino o el microcontrolador que usemos, siempre van a ser capaces solo de medir tensiones. Entonces siempre tiene que haber un mecanismo para convertir la variación de resistencia en variación de tensión. Y este es uno de los circuitos típicos que se utilizan, que además tiene la buena funcionalidad de que la H
pasa al numerador y por tanto la V1 acaba siendo proporcional a esa magnitud física. ¿De acuerdo? Entonces, si quisiéramos pintar un diagrama de bloques, bueno, aquí decimos que esto es el sensor, y aquí pondríamos una cajita indicando que es un conversor de corriente a tensión. La corriente IRH que me entra la convierto en tensión. Recordad que esto también se llama amplificador de transresistencia. ¿Vale? No voy a pintar los bloques por no recargar la pizarra, los voy a nombrar simplemente. Sabed que en una resolución de un problema tendríais que pintar las cajitas con flechas uniéndose, ¿vale? Dándole estos nombres. Vale, estupendo. Lo siguiente que vemos aquí, ¿qué es? Bien, es un circuito RC, ¿verdad? Un circuito RC que, bueno, a simple vista se puede saber qué función desempeña. Recordad que los filtros RC, los circuitos RC muchas veces desempeñan las funciones o de filtro paso bajo o de filtro paso alto, los que estamos viendo casi siempre. Y, bueno, ¿cómo sabemos ante qué tipo de filtro nos hallamos? Pues bueno, podemos hacer un análisis muy rápido y ver que a bajas frecuencias este condensador es un abierto y no dejaría pasar la corriente. Entonces filtra las bajas frecuencias y a altas este condensador es un corto y la tensión en V1 sería igual a la de V+. Entonces nos encontramos ante un paso alto. Entonces ese es el bloque que deberíamos aquí nombrar. Ya que estamos, vamos a calcular los parámetros relevantes de ese paso alto. Ese paso alto, recordad que en un paso alto hay dos parámetros fundamentales que debemos calcular, que son la K de infinito, que es la ganancia, la banda de paso, que en este caso es altas frecuencias, y la omega 0, que es su frecuencia de corte. La K de infinito, ¿cuánto es? Pues tendremos, recordad que cuando estamos examinando este circuito, estamos tomando esta tensión como entrada y esta tensión como salida, ¿de acuerdo? Nos centramos solamente en este. Entonces, ¿cuál es la ganancia que hay desde V1 a V+, a altas frecuencias, que es frecuencias infinitas en este paso alto? Pues bueno, el condensador a frecuencias infinitas se comporta como un corto y por tanto, ¿qué ganancia hay de este punto a este punto? Pues si tengo un corto, la ganancia va a ser 1. Bien, ¿cuál es la frecuencia de corte de ese filtro? Pues tendría que fijarme en qué resistencia ve este condensador, porque sabemos que la frecuencia de corte de un filtro es 1 partido resistencia equivalente por C. ¿Qué resistencia se ve hacia este lado? Pues bueno, recordad que cuando nos conectamos directamente a la salida de un operacional, la resistencia que se ve es 0. Bien. ¿Y hacia el otro lado qué resistencia ve el condensador? Pues bueno, como por aquí la intensidad es 0, como corresponde a cualquier operacional, la resistencia de entrada que se ve aquí es infinita, ¿verdad? Por tanto, 15K en paralelo con infinito nos va a dar 15K, que a su vez en serie con la resistencia que se ve hacia el otro lado, que es 0, en total es 15K, con lo cual la frecuencia de corte nos queda 1 partido 15K por C. Por C, que es un microfaradio. Que si echáis el número es 6,6 radianes por segundo. Y si sacáis F0, que es omega 0 partido por 2pi, nos va a dar el resultado de 10,6 hercios. Vale, pues ya tengo caracterizado perfectamente este bloque para lo que vaya a calcular luego. Fijaos que estoy resolviendo un poco todo el problema a la vez. No estoy simplemente viendo los diagramas de bloques y luego analizando. Estoy viendo los diagramas de bloques y ya estoy tratando de obtener todo lo que necesito para lo que luego me puedan pedir, ¿vale? Bien, el siguiente bloque. El siguiente bloque es un amplificador que entramos por el más y hay dos resistencias aquí, una de realimentación negativa y de 10K y esta de 1K. Bueno, pues como os digo siempre, reconocer las estructuras básicas de operacionales es interesante y además, pues bueno, en un examen lo tendríais en la chuletilla, con lo cual
podríamos utilizarlo, ¿no? Entonces, ¿este amplificador cuál es? Pues es el amplificador no inversor. No inversor. Vale. ¿Qué ganancia tiene ese amplificador? Pues es 1 más 10K partido por 1K. 1 más la resistencia de realimentación partido por esta de aquí. Y entonces eso es 11. Estupendo. Pues ya tengo un bloque más analizado. ¿Qué bloque es este de aquí? Pues justo es el bloque que estamos viendo en esta parte de la asignatura. Es un rectificador de onda simple. Un rectificador de onda simple más filtro. Porque tenemos un condensador en paralelo con una resistencia. Y esto es lo que llamamos detector de pico. Detector de pico que estáis viendo, que estamos viendo ahora. ¿Vale? Ahora ese lo analizaremos más en profundidad cuando lleguemos. Y finalmente, este circuito, un operacional realimentado negativamente sin ninguna resistencia, es el conocido como buffer de tensión. ¿Qué función desempeña el buffer de tensión? Lo recuerdo ya que estamos. Lo que hace es independizar las resistencias o los efectos de carga que tienen dos etapas al conectarlo. Porque un operacional conectado así tiene una resistencia de entrada infinita y a la salida tenemos una resistencia de 0. Entonces daría igual, entre comillas, qué carga colocar aquí al final, porque el buffer me independizaría una de otra. ¿De acuerdo? Ahora veremos un poquito, lo analizaremos cuando veamos el rectificador, veremos un poquito qué función desempeña y por qué lo hemos puesto ahí. ¿Vale? Bueno, ya hemos analizado el diagrama de bloques y función de cada cosa y lo vamos a aprovechar para resolver lo que nos piden. Bueno, nos piden, antes de ello, de determinar la sensibilidad del circuito, nos preguntan cuáles son los valores de RC adecuados para un rizado de 0,1 voltios. Para esto tenemos que tener en cuenta que en estos apartados de momento el diodo es ideal. El diodo ideal, el idealísimo ideal de la muerte, ¿cuál es? Es aquel que se comporta como un corto en on y como un abierto en off. Es decir, no tendría la caída VD de 0,7 que está apareciendo cuando tenemos en cuenta el modelo menos ideal o más real. Vale, entonces nos piden el rizado, bueno, nos dicen que el rizado VR es 0,1 voltios. Vale. Entonces, si vamos a la fórmula del rizado, la fórmula del rizado nos dice si esta tensión la llamamos V3, la fórmula del rizado nos dice que VR es igual a, bueno, aproximadamente, con la aproximación lineal que veis en la teoría, es igual a V3 de pico por T, que es el periodo de la señal, partido por T partido por tau. ¿Vale? Bueno, pues con eso calculamos, deberíamos saber, bueno, tenemos que VR es este valor, tiene que ser igual a 0,1 voltios y, por supuesto, vamos a necesitar cuál es el valor de V3, que es que lo vamos a obtener gracias a las etapas anteriores. ¿De acuerdo? La T la tenemos porque T es igual a 1 partido por la frecuencia de la señal. ¿Qué frecuencia va a llegar aquí? Ahora lo veremos. Y la tau es precisamente lo que tenemos que despejar. ¿Vale? Vale, pues nos hemos encontrado una situación al llegar aquí al analizar el rizado en el que tenemos que volver para atrás y ver qué valores va tomando la señal. Vale, pues bueno, V1 hemos visto antes que toma el valor de 0,705 por H. 0,705 por H. Vale, pero ¿cuánto vale H que lo hemos calculado en el apartado anterior? Bueno, pues tenía una componente artificial, una componente continua y otra sinusoidal.
Entonces, si hacéis la operación, os va a dar que es 7,05 más 0,705 por, bueno, el coseno de 2pi 100 por t. ¿Vale? Esa es nuestra señal V1. Estupendo. ¿Vale? Esa señal V1 atraviesa un paso alto. El paso alto, ¿qué frecuencia de corte tiene? Tiene una frecuencia de corte de 10,6. Entonces, ¿cuánto va a valer V2, que es la tensión aquí a la entrada del operacional? Pues sabiendo que la frecuencia de corte del paso alto es 10,6 y la señal V1 de entrada al paso alto es esta de aquí. Pues V2 de t va a ser igual a, bueno, si la frecuencia de corte es 10,6, bueno, directamente por ser un paso alto, la continua de 705 desaparece y como la frecuencia esta es 100, que es prácticamente 10 veces la frecuencia de corte del filtro, pues podemos decir que permanece absolutamente inalterada, ¿verdad? Y la salida va a ser 0,705 por el coseno de esto de aquí. Bueno, lo pinto para no recargar. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo V2. Ahora tengo que obtener V3. ¿Qué se encuentra V2 antes de llegar a V3? Pues un amplificador no inversor. De ganancia hemos calculado aquí 11, ¿verdad? Bueno, pues simplemente tenemos que multiplicar por 11 V2 y V3 va a ser 11 por, a ver si me sale bien el por 0,705 por el coseno de la frecuencia esa de 2pi100, ¿vale? No la pinto todo el rato para no perder tiempo. Entonces, este resultado, según tengo aquí apuntado, es 7,71 por el coseno de 2pi100 de t, ¿vale? Esto de aquí es 2pi100 de t. Vale. Pues bueno, tengo V de 3. Tengo V de 3 y tengo que V de 3 es una sinusoidal. Entonces ya puedo entender un poco para qué demonios me sirve este detector de pico. Porque si yo lo que quiero analizar es la componente artificial, que es esta de 100 hercios, y quiero saber cuál es su amplitud, como esta componente artificial es sinusoidal, para poder quedarme con el pico de la señal, tengo que colocar ahí un detector de pico como los que habéis visto, los que hemos visto en teoría, ¿vale? Entonces esta es la parte fundamental del problema. Entender que la señal que tenemos que analizar es una sinusoidal y me quiero quedar con la amplitud para saber qué sinusoidal, qué componente artificial existe. Y el circuito que me permite esto es este circuito basado en diodos que se llama detector de pico, ¿vale? Entonces, ya puedo irme al cálculo del rizado. VR es igual a V3 de pico por T partido tau y tiene que ser igual a 0,1. ¿Cuánto vale V3 de pico? Pues V3 de pico es 7,71. ¿Cuánto vale el periodo de la señal que estoy analizando, la sinusoidal de la cual quiero detectar del pico? Pues es 1 partido por su frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de la sinusoidal? 100 hercios. Con lo cual, esto será igual a 10 milisegundos. Si de esta ecuación y estos valores despejo tau, la constante de tiempo de esta resistencia y condensador en el filtro, pues me va a dar que tau es, lo tengo aquí apuntado, 771 milisegundos. 771 milisegundos. Vale, entonces, nos piden los valores de RC para cumplir este rizado. Bien, pues sabéis que tau es igual a R por C. Y bueno, normalmente sabéis que muchos diseñitos que hay que hacer en esta asignatura hay grados de libertad. Es decir, pues la ecuación que tengo es esta, y lo que tengo que hacer es dar valores a R y a C razonable, un valor a R razonable, para a su vez obtener un valor de C razonable. Entonces podríamos decir R 10K
10 kiloohmios, y la C nos va a salir 77,1 microfaradios. Bueno, sabéis que en clase os hablamos muchas veces de valores de resistencia razonables, pero también existen valores de condensadores razonables. ¿Qué rango de valores llamamos razonables en un condensador? Pues bueno, cualquier cosa que esté entre como poquísimo nanofaradios. Bueno, nanofaradios es un valor bastante normal para las frecuencias de trabajo de esta asignatura, y como máximo pues un milifaradio. Ya milifaradios empiezan a ser condensadores importantes para las frecuencias y potencias de trabajo en esta asignatura, ¿de acuerdo? Vale, pues este par de valores es completamente razonable y ya hemos resuelto esta parte del problema. Ahora nos piden determinar la sensibilidad del circuito. Bien. Pues para determinar la sensibilidad del circuito, ¿qué tenemos que hacer? Pues la sensibilidad. Para ello, antes tenemos que obtener cuál es la salida, que no la hemos obtenido. Hemos obtenido V de 3, pero ¿cuál es la salida? Bien, la salida ¿cómo va a ser? Pues si la señal nuestra es sinusoidal, repito un poquito esta parte, que es de teoría, V3 es una sinusoidal y gracias al detector de pico me he quedado con el pico de esa sinusoidal, que irá variando con el tiempo, y este circuito seguirá a esa señal, ¿vale? Entonces, nuestra señal V0 será una pseudocontinua que seguirá a ese pico de la señal sinusoidal en el tiempo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que ¿qué caída de tensión hay desde aquí, desde V3 a V+, para la tensión de pico que quiero analizar? Pues como el diodo es ideal, no hay ninguna caída. Es decir, la V0 va a ser tal cual, la V0 de pico va a ser tal cual la V3 de pico, ¿vale? Es un diodo ideal y por tanto aquí la tensión a la entrada del buffer seguirá tal cual al pico de V3. Recordad que en un buffer la ganancia es 1, es decir, V0 va a ser igual a la V más que tenga aquí a la entrada del buffer. Con lo cual, si V0 de pico es igual a V3 de pico y la V3 de pico es... La V3 de pico es 7,71 por la H de pico de, bueno, de los 100, que es 1, ¿no? Es 7,71. Esto me lo podía haber ahorrado porque estos 7,71 son los 7,71 que tengo aquí, ¿vale? Y por tanto, la sensibilidad, como se define la variación de V0, lo que varía V0 respecto a la variación de la luz, pues bueno, tengo 7,71 voltios. Claro, ¿qué amplitud tenía yo a la entrada? Pues recordad que en la pizarra anterior, la que he borrado, la amplitud de la sinusoidal de 100 hercios que teníamos del coseno era 1 voltio. Entonces, por cada voltio que tengo de entrada, tengo 7,71 voltios a la salida. Entonces, por cada foot candle que tenía, perdón, no voltio, he dicho antes voltio, pero es por la amplitud de los foot candles a 100 hercios era un foot candle, y en este circuito lo que tengo es 7,71 voltios por cada foot candle que mide el sensor. Entonces la sensibilidad será 7,71 voltios por un foot candle, ¿vale? Y esto es 7,71, ¿vale? Con sus unidades. Vale, y por último, supuesto que en el diodo en conducción cae en 0,7, ¿qué intensidad luminosa artificial puedo detectar en el circuito? Vale, pues si yo aquí tengo 0,7, de caída, el diodo ya no es ideal, ¿vale? Pues ¿cuánta tensión voy a necesitar en V3 para
vencer el potencial de barrera del diodo? Pues voy a necesitar al menos 0,7, ¿verdad? Porque si aquí tengo 0 voltios, ¿qué corriente tiene esta resistencia desde aquí a aquí? Si aquí tengo 0 voltios y aquí tengo 0, no hay suficiente tensión para poder vencer el potencial de barrera de este diodo, ¿de acuerdo? Entonces, al menos necesito que V3, lo voy a poner aquí, V3 mínima debe ser al menos 0,7 voltios, porque para poder vencer ese potencial mínimo VD que hace que el diodo pase a conducción, ¿vale? Entonces, ¿cuántos foot candles voy a poder detectar? Pues bueno, si yo sé que tengo 7,71 voltios por foot candle, si a la entrada tengo una H, perdón, voy a ponerlo aquí con la nomenclatura que estamos utilizando, H, 7,71 voltios por foot candle de sensibilidad por la H, que es la intensidad luminosa que estoy midiendo, al menos tiene que ser 0,7, ¿verdad? Tengo que tener aquí al menos 0,7 voltios. Pues de aquí puedo despejar la H mínima, que no lo he puesto aquí, la H mínima que puedo detectar. Y eso, según tengo aquí calculado, es 0,09 foot candles, ¿vale? Bueno, en resumen, el problema este es muy interesante porque mezcla distintos bloques que hemos visto en esta asignatura, amplificadores, buffers, conversor corriente-tensión con un sensor y un detector de pico para poder detectar el pico de esa sinusoidal, ¿vale? Un comentario más que quería hacer era el del buffer. El del buffer que está puesto aquí, bueno, el buffer este que tenemos aquí, ¿por qué lo ponemos? Pues imaginaos que yo tengo una carga a la que tengo que conectar, recordad que nuestra asignatura, los dispositivos al final van a una carga. Entonces imaginaos que esta RL no es infinita, es decir, no es una RL finita. ¿Y qué pasaría si no estuviera el buffer? Pues si no estuviera el buffer, esta RL a la que conecto el circuito, pues iría conectada a la R del filtro. Con lo cual, la tau que he calculado aquí ya no sería R por C, porque la tau es la R que ve el condensador por su capacidad. Ahora, la R que vemos no es solamente la R de aquí, sino la R de carga. Sin embargo, al poner el buffer, como la resistencia de entrada del buffer es infinita, la resistencia que ve el condensador es solamente R, que es justo lo que queremos. Entonces, de ahí la función del buffer. Este buffer me permite conectar cualquier carga, entre comillas, al circuito sin variarme el rizado de la señal, que además lo empeoraría, ¿vale? Bueno, pues este problema está terminado. El siguiente que haré será el 9, que es la continuación de este, ¿vale? Entonces, el orden de hacer los problemas es hacer primero este y luego el 9.